Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estamos comenzando ya un nuevo tiempo. Acaba de comenzar el verano. Dios es Dios de los tiempos y ha establecido estaciones como la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Dios comienza en primavera y la primavera acaba de terminar. Estamos hoy comenzando ya el verano y Dios en su misericordia acaba de enviar una lluvia a nuestras ciudades acá en el sureste. Dios es bueno con el ser humano y estamos orando para que las bendiciones alcancen a nuestras ciudades, a nuestras naciones. La Biblia dice en el Salmo 90 que debemos darle gracias al Señor por los tiempos. Debemos pedirle a Dios siempre sabiduría para saber entender los tiempos. Hoy hablaremos del verano como el tiempo de Dios, el tiempo especial del trabajo. Dios establece estaciones muy caracterizadas con respecto a la vida humana. Dios comienza en primavera, cuando en primavera Jesucristo fue a la cruz del Calvario precisamente a cancelar, a derrotar, a destruir todas las maldiciones que tienen que ver con la economía familiar, la economía de nuestras ciudades y naciones. Por eso en la cruz del Calvario, allí se destruye toda maldición de enfermedades, de pobreza, de ruina. Toda maldición por el pecado quedó destruida en la cruz del Calvario. Eso fue en la primavera, al comienzo de la primavera. Pero al final de la primavera es la fiesta de Pentecostés. Presentamos este calendario, que es el calendario de Dios, 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Primavera comienza con el mes de Nisan. Para nosotros correspondería a la Semana Santa, a los meses de marzo o abril. Así que comenzamos en primavera, pero al final de la primavera tenemos la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta que debemos recordar todos los que somos cristianos, indistintamente de la denominación, porque es el nacimiento de la iglesia cristiana en la tierra. Dios hizo nacer la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo para empezar el verano, porque el verano es el tiempo para trabajar. De acuerdo a la profecía bíblica, el verano es el tiempo de la iglesia. Así que si hablamos del verano, tenemos que hablar de la tarea, de la vida de la iglesia, de la vida física de la iglesia en el planeta Tierra. Y ya la iglesia tiene 2023 años si contabilizamos en el calendario gregoriano. Estamos en el siglo XXI, año 2023. Así que esta es la edad de la iglesia. Estamos en el verano de Dios. Y terminando el verano es el otoño. En otoño hay 3 fiestas importantes, como las fiestas de trompetas, que representaría el final de la iglesia, el final de la tarea de la iglesia, que representa proféticamente lo que es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, donde Dios recompensará la tarea. Y después empieza el tiempo de la gran tribulación. Así que la fiesta de expiación tiene un significado a la gran tribulación, y después la fiesta de tabernáculos, que significaría el milenio terrenal. Cristo prometió regresar estableciendo su reino. Cristo va a reinar para todas las naciones del planeta Tierra desde Jerusalén 1000 años. Es lo que representa la fiesta de tabernáculos. Dios se mueve cíclicamente. Son ciclos que se vuelven a repetir. Lo que fue ayer vuelve a suceder, solamente que se mueve en forma de espiral. Hay un movimiento de Dios determinado en un punto del tiempo, y dentro de un año
algo parecido sucederá, pero con mayor incremento de los acontecimientos. Por eso estamos viendo cómo hay un aumento de los desastres naturales, hay un aumento de la maldad, hay un aumento de todo lo que tiene que ver en la tierra, porque todo esto tiene que ver con señales a la venida de Cristo Jesús. Por eso tenemos que conocer la profecía bíblica y hoy estaremos hablando del verano de Dios, tiempo para la salvación. Mientras la iglesia cristiana está en la tierra, hay oportunidad de salvación por fe. Predicamos a Jesucristo, quien murió en la cruz. No fuimos nosotros los que fuimos a morir a la cruz del Calvario, éramos nosotros los que merecíamos morir, pero Jesucristo, por amor a nosotros, tomó nuestro lugar. Por eso predicamos a Jesucristo crucificado, y toda persona que crea en la crucifixión de Cristo, que crea en su resurrección, sería salva de la condenación eterna mientras tenga vida aquí en la tierra. Es la predicación del Evangelio hasta que la iglesia termine su tarea. Estamos en el verano de Dios, estamos en el tiempo de la iglesia, es tiempo de trabajar, es tiempo de enfocarnos en la profecía. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, estamos en un tiempo ya del verano, y el verano nos habla de trabajo, nos habla de cosecha, de oportunidades. Es en el verano donde también, bueno, ya los días, ¿no? Son el sol, ¿no? Es más largo el día que la noche. Por eso hay más tiempo también para trabajar en los días. Y para nosotros bíblicamente el verano empieza después de la fiesta de Pentecostés, marca el verano, el término de la primavera con Pentecostés, y el siguiente día ya es verano. Por eso Pentecostés es la culminación de las fiestas de primavera. Y con el verano, de allí hay un receso hasta el otoño, porque son 2 temporadas donde Dios más se revela, y es a través de esas 7 fiestas, de las cuales 4 son en primavera y 3 en otoño, y que están relacionadas tanto con la lluvia temprana y la lluvia tardía, las de otoño con la lluvia temprana y las de primavera con la lluvia tardía. Pero tenemos el verano y el invierno, que son tiempos de receso, bueno, sobre todo el invierno. Pero el verano es un tiempo de trabajo, ¿no? Para cosechar lo que ya se sembró en otoño, que creció y floreció en primavera, para entonces cosechar. Y Pentecostés nos habla de el nacimiento de la iglesia, nos habla de cuando la iglesia se establece, nos habla de cuando el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto. Por eso marca el inicio de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el otoño. El otoño ya representa para nosotros que Cristo viene. Por eso la iglesia tiene trabajo que hacer hasta que venga el Señor Jesucristo, que eso para nosotros es esperar el otoño, que es la venida del Señor Jesucristo. La fiesta, o la primera fiesta de otoño, tiene que ver con la fiesta de las trompetas. Y antes, bueno, se tocaba la trompeta para decir se terminó la labor ahora sí, del verano, la cosecha, ¿no? Ya terminamos, lo que ya se cosechó, se cosechó. Y por eso se tocaba antes la trompeta, ¿no? Como para decir, ahora sí, es tiempo de celebrar las fiestas, es tiempo de reposar en el Señor. Por eso dice Tesalonicenses, es donde nos dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros iremos a vivir con el Señor en el aire, para irnos para siempre con el Señor. Y eso nos habla de que ya cuando viene otoño es porque ya nos fuimos con el Señor. Mientras tanto seguimos todavía en verano, y siempre va a ser verano hasta que venga el otoño. La iglesia siempre va a estar trabajando hasta que venga el Señor Jesucristo. Así es, estamos en el tiempo del verano de Dios.
es el verano profético, es el verano para trabajar, es el verano donde la economía es bendecida de parte de Dios. Toda persona que conoce de la profecía, que conoce de Jesucristo y aplica los principios establecidos en la profecía sobre sus propias vidas, familias, ciudades y naciones, los gobiernos que vayan aplicando estos principios serán bendecidos en su economía. Dios envió a su Hijo Jesucristo aquí para romper todo derecho legal del diablo, el derecho que tenía por el pecado. Por el pecado estaba la pobreza, la ruina, todo lo que tiene que ver con enfermedades. Toda tragedia del hombre era por el pecado hasta que vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer una denominación cristiana más. Él vino a solucionar el problema de raíz. Y cuando Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, es conocimiento de la Biblia. La Biblia dice que Cristo resucitó para dar nacimiento a la iglesia cristiana. La iglesia no es producto del pensamiento humano. La iglesia no es creación de los gobiernos humanos. Podemos conocer la historia de cómo se tergiversaron las cosas, pero si nos vamos a la Biblia, a través de la enseñanza que nos da el Espíritu Santo en las Escrituras, podemos conocer la verdad que nos hace libres de todo engaño del enemigo. Porque hoy en día hablar de Cristo, hablar de el cristianismo, muchas veces nos divide, porque generalmente estamos enfocándonos en las denominaciones cristianas. ¿De qué religión eres? ¿De qué denominación eres? Y por la denominación nos dividimos, nos separamos. Cuando la Biblia dice que hay solamente una iglesia y la cabeza de la iglesia es Cristo. Así que todos reportamos a Cristo. Jesucristo vino con el propósito de liberar a toda la humanidad y que el amor de Dios se estableciera en personas, porque había mucho odio, mucha venganza, muchas amarguras, hasta que Cristo todo ello lo destruyó en la cruz del Calvario. Por eso el requisito fundamental para el cristiano es el amor. Jesucristo vino a hablar del amor de Dios el Padre. Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. De otra manera, que son cristianos en la tierra. ¿De qué manera conocerán todos que somos discípulos de Cristo? Que nos amamos unos a otros. El amor es fundamental. Por eso, a través de Jesucristo podemos conocer a Dios en su amor, y por amor a la humanidad, Jesucristo derrotó todo lo que tenía que ver con Satanás y le quitó las llaves que tenía el diablo del imperio de la muerte, para que ahora Jesucristo estuviese a la diestra de Dios el Padre, ofreciendo toda bendición a la humanidad. Pero hay que clamar a Dios. El que pide, recibe. No podemos nosotros recibir de Dios a menos que se lo pidamos. Y Dios estableció fiestas importantes para acercarnos a Él. Todo esto vino desde el principio cuando Dios estableció su calendario, porque el calendario de Dios es el calendario en el cual Dios sigue enviando las bendiciones sobre la tierra, y este calendario está fundamentado precisamente en las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Dios es Dios del alimento. Dios es Dios de la semilla que hay que sembrar en la tierra. Dios controla la tierra. Dios envía la lluvia para que la tierra pueda trabajar la semilla que se siembra, para que de esta manera haya alimento en la familia. El labrador tiene que esperar los tiempos de Dios
Un agricultor no siembra en cualquier tiempo, tiene que estar mirando los tiempos con respecto al movimiento del sol y la luna. Dios puso el sol y la luna para marcar tiempos. Todo esto está registrado en la Biblia. Por eso hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para todo aquí en la tierra. Y Dios comenzó su calendario en primavera. Y es en el otoño cuando estamos sembrando, o mejor dicho, estamos recogiendo la semilla, porque la siembra vendrá hasta el otoño. Pero yo no puedo sembrar si no recojo la semilla, y el tiempo de recoger la semilla es el verano. De otra manera, la semilla tiene que ver con el dinero. Queremos tener dinero. Bueno, pues verano es un buen tiempo para prosperar económicamente. Hablar de economía es hablar de el alimento en casa. La economía tiene que ver con la producción del alimento y la distribución del alimento. Dios estableció todo ello en ciclos trimestrales, porque cada estación del año es de 3 meses. Son ciclos trimestrales en la economía que Dios estableció desde el principio. Y Dios dijo, mandaré la lluvia para que el agricultor, cuando vea la lluvia y la tierra responda a la lluvia, pueda sembrar la semilla. Esto es en el otoño. Y es en primavera cuando empiezan los árboles a dar las flores, señales que pronto vendrá la cosecha. ¿Cuándo es el tiempo de recoger lo que se sembró en otoño? Es en el verano. Y hoy comenzó ya el verano, es tiempo de recoger la cosecha, es tiempo de recoger las bendiciones de Dios, es tiempo de salir a hablar de lo que debemos hablar. Jesucristo, el único que puede prosperar a cualquier persona, un matrimonio, una familia, un gobierno, se llama Jesucristo. Por eso, de quien tenemos que hablar mucho en este verano es de Jesucristo, porque Él representa todo lo que necesitamos aquí en la tierra, nuestras bendiciones espirituales, bendiciones de salud física, bendiciones financieras, bendiciones que tienen que ver con todo aspecto de la vida. La Biblia dice en 3 de Juan 2, es la palabra que Dios ha determinado en la triple bendición al que cree. Amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es en el verano cuando empezamos a ver la bendición de Dios. Por eso estaremos hoy hablando del verano de Dios. Es el tiempo para nosotros, los que somos cristianos, de hablar de Jesucristo hoy más que nunca. No hablamos de religión, no hacemos labor de proselitismo para ningún movimiento religioso. Estamos hablando de nuestro amado Salvador, el que dio su vida para que hoy tengamos prosperidad, tengamos un cambio de vida, tengamos la bendición del cielo. Así que este verano, y creo que ya Dios mandó una señal para nosotros acá en el sureste con esta hermosa lluvia que anoche recibimos. Sí. Hemos estado orando, Señor, la tierra necesita lluvia, los animalitos, los árboles, Señor, la gente misma. Y Dios es bueno. Así que comenzamos este verano con las bendiciones de Dios. Pero nosotros tenemos que hablar de Jesucristo el Salvador. Por eso en el Antiguo Testamento ya Dios a través del profeta Jeremías estaba hablando de la salvación en el verano. Es en el verano donde debemos ser salvos. Es en el verano donde debemos conocer a Dios. Y la única persona que debemos hoy conocer para ser salvos se llama Jesucristo, porque Jesús significa el Salvador. Es la predicación de todo cristiano,
Todo cristiano debe hablar de Jesucristo en su trabajo, en la calle, en la escuela, en donde quiera que esté. Porque todos necesitamos comer, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos vivir, todos necesitamos salud. Bueno, Jesucristo a eso vino. Así que debemos cambiar nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios, a lo que está registrado en la Biblia. La Biblia es un manual de vida. El que aplica estos principios vivirá de una manera diferente al mundo entero, porque el mundo entero está agobiado con los problemas, agobiado con los calores, agobiado con todo lo que el diablo sigue haciendo en ciudades y naciones. Por eso tenemos que ir a Jesucristo. Y el profeta Jeremías, esto fue lo que dijo en Jeremías capítulo 8, versículo 20. Está hablando de la salvación en un tiempo específico, el tiempo del verano. Sí. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, ha terminado el verano. La siega es el comienzo del verano y ya finalizó el verano, dijo el profeta Jeremías, en el tiempo que le correspondió vivir. Eran los tiempos cuando Dios estaba mandando profetas a tiempo y fuera de tiempo para que se arrepintieran de estar adorando lo que no era Dios. Adoraban otros dioses. Eran los tiempos de la idolatría de las naciones paganas y el pueblo de Israel se había contaminado con la idolatría. O sea, había abandonado a Dios. Hablaba de salvación. Había abandonado al Dios vivo y verdadero. Así y es. se había ido a los ídolos Por eso y al pecado. Dios mandó profetas para que se arrepintieran de sus pecados y fueran salvos. Por eso el profeta dijo aquí, por el Espíritu Santo, ya pasó la siega, ha terminado el verano, terminó el tiempo de la salvación y no han sido salvos. Así que el verano es un tiempo muy importante para trabajar para el Señor en para la recoger la salvación, cosecha. para recoger la cosecha. Así le llamamos nosotros los cristianos. Hablar de Jesucristo a una persona es estar recogiendo la cosecha de almas. Son las cosechas que todo cristiano debe recoger, porque cuando Cristo venga, viene a recompensarnos ese trabajo. Nosotros trabajamos en lo espiritual, hablando de Jesucristo, para que las personas sean salvas, para que las personas entren a la salvación en Dios y seremos recompensados por ese trabajo. El verano tiene que ver con dos características, el verano en lo físico y el verano en lo espiritual. Primeramente tenemos que conocer lo físico para poder entender lo espiritual, porque primero nacemos en un cuerpo de carne bajo las leyes que Dios estableció en cuanto a lo físico y después vamos conociendo lo espiritual. Así que vamos a ver lo que es el verano en cuanto a lo físico. Dios estableció el verano, es Dios quien creó el verano y no el hombre. Vayamos al Salmo 74, versículos del 16 al 17. Allí habla de la creación de Dios del verano. Del 16 al 17. Dice: tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. El verano y el invierno tú los formaste. Dios creó tanto el verano donde hay calor y el invierno donde hay frío. Dios establece como dos polos diferentes en los cuales tenemos que transitar, vivir en la tierra, tiempo de calor, tiempo de frío. Y en el intermedio está la primavera y está el otoño. 4 estaciones del año Dios la establece. La Biblia dice en Génesis 1:17 que Dios puso primeramente el sol y la luna
señalar los tiempos. Para señalar estos tiempos aquí en la tierra. Todo fue por causa del hombre, debido a que nosotros fuimos creados para habitar el planeta Tierra. Necesitábamos ser orientados aquí en la tierra a través de señales que Dios enviaría. Un día es diferente a otro día. Una semana es diferente a otra semana. Un mes es diferente a otro mes. ¿Quién marca los días, semanas y meses? Pues Dios, a través de el sol y la luna. Dios puso el sol y la luna para marcar tiempos. Por eso nosotros, cualquiera de nosotros, tenemos un reloj que va consultando qué hora es. Y a veces las personas se desesperan porque ya transcurrió cierto tiempo y no han hecho lo que deberían hacer. Así que el tiempo sigue avanzando. El sol sale todos los días, sale para buenos y malos, dice la Escritura. El sol sabe dónde sale y dónde se oculta. Sale para marcar el día de trabajo. El día y la noche. El día de trabajo Y lo la luna marca de noche. el sol. Y la noche Las es dos lumbreras por la que hizo luna. Dios. Porque hay que dormir. Sí. Dios creó el cuerpo con la necesidad de descansar a través del sueño. Dios trabaja en el cuerpo para que se repongan las fuerzas, las energías para el otro día. Por eso una persona, por muy cansada que esté al acostarse, si duerme bien, profundamente y las horas correspondientes, al otro día se levantará muy fresco, decimos, muy despejado, con deseos de trabajar, ir al trabajo nuevamente. Así que Dios puso el sol y la luna para marcar el día del trabajo, en el día el sol y en la noche el tiempo de descanso. No, y el también día las es para estaciones, trabajar, la noche es para descansar. Dice aquí en Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. ¿Sí? Así es. Dios es diseñador, diseñó todo. Y de acuerdo al diseño fue ejecutando paso a paso su propio diseño. Fuimos creados por Dios de una manera sabia. No podemos nosotros conocer la sabiduría de Dios a menos que vayamos a las Escrituras y a través de las Escrituras podamos encontrar cómo fue que Dios hizo todo. Y todo lo creado fue en beneficio del ser humano. Dice, y también Dios ama al ser humano. Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Sí. Así que esta es la creación. Podemos leer de lo del sol y la luna. Sí, dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana el día cuarto. Así que esta es parte de la creación. Al sexto día Dios creó a Adán y a Eva. Lo último fue la creación del ser humano, cuando ya Dios había establecido todas las condiciones para la vida humana. Dios estableció desde el principio entonces el sol y la luna para marcar los tiempos. Pero encontramos en el libro de Génesis capítulo 6 que con el tiempo la gente se fue maleando. Dice la Biblia que llegaron a tal grado La maldad de los hombres. La maldad de los hombres, porque el hombre tiende a la maldad. Esto es importante conocerlo.
En Adán y Eva somos malos. Hemos nacido con un potencial a la maldad. En la medida que pasan los años en un ser humano, del niño a ser adolescente, a ser joven, si no encontramos a Dios en el camino, mejor dicho, si no encontramos a Jesucristo, porque es Cristo quien vino a ayudarnos, si no encontramos a Jesucristo en el camino, siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes, nos volveremos malos en grado sumo. Esto es la característica del ser humano. Por eso tenemos que encontrar a Jesucristo en un momento determinado de la vida. Si no, estaremos viviendo en maldad. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, encontramos cómo dice la Biblia, la maldad había llegado a grado sumo. Dice aquí, versículo 5, 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Tremenda es esta palabra del versículo 6. Sí. Se arrepintió Dios de haber creado Sí. a Adán y a Eva, porque eran nuestros padres para toda la humanidad. Se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Y dijo Dios entonces que le dolió en su corazón, versículos 7 y 8. Y dijo Jehová, bueno, lo leo José David. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En un mundo de maldad, alguien posiblemente no esté viviendo en esa maldad. Y en los tiempos de Noé, era precisamente Noé la persona que no vivía de acuerdo a la maldad de la población de ese tiempo. Todos se habían corrompido. Mira lo que dice el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La violencia, como muy parecidos a los tiempos de hoy. Actuales. La violencia, porque hay mucha corrupción. Es la palabra que hoy se está mencionando, la corrupción. Bueno, son los tiempos parecidos a los de Noé. Jesucristo lo profetizó, que los últimos tiempos antes de la venida de nuevo a la tierra serían como los días de Noé, y son los tiempos actuales. Corrupción, violencia. Sigamos leyendo el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que había un hombre que no participaba de esa corrupción. Noé. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Aquí Dios mandó entonces a que se construyera un arca, se le ha conocido como el arca de la salvación. El arca fue creada para los seres humanos, y después Dios dijo que los animales entraran, pero fue a los seres humanos, y los seres humanos rechazaron la salvación. Por eso vino juicio. Cuando el hombre rechaza la salvación, no queda más que el juicio, y en este caso, juicio de muerte. Vino el diluvio terrenal. Toda esta humanidad, toda esta generación desapareció. Solamente vivió, después del diluvio, Noé y sus 3 hijos con sus esposas. De otra manera, 8 personas. Y la Biblia dice que después que salieron del arca, después del diluvio, eso está registrado allí mismo en el capítulo 9, versículo 18 y 19, cuando la Biblia habla de los 3 hijos de Noé,
porque a partir de allí Dios estableció todo el linaje de las naciones del planeta Tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. De ellos, de los tres hijos, fue llena toda la tierra. En el capítulo 10 de Génesis, versículo 32, Dios los esparció para crear las naciones del planeta Tierra. Por eso existe México, por eso existe Francia, existe Rusia, existen Estados Unidos, existe Guatemala, existen las naciones de la tierra, porque Dios es Dios de plan y de propósito. Dios creó el planeta Tierra para ser habitado. La generación de Noé desapareció, pero Noé halló gracia delante de Dios y a través de los tres hijos de Noé se establecen todas las naciones de la tierra. Veamos lo que dice el versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí está, por eso hoy podemos conocer acerca de las naciones diferentes, 5 continentes. Dios estableció todo ello después del diluvio. Así que hay algo más que debemos conocer de los tiempos de Noé. Dios estableció los tiempos para que ahora el hombre mirara los tiempos proféticos de Dios. Dios puso un arco iris para decirle a la humanidad: no volveré a destruir la tierra con agua. Es la voz profética de Dios. Cuando vemos el arco iris, debemos dar gracias a Dios, porque Dios prometió que no vendría destrucción por agua. Así que aquí tenemos cómo Dios establece entonces lo que hoy conocemos como la economía del mundo, la economía de las naciones o la economía familiar. Tiene que ver con el sembrar para cosechar, tiene que ver con la lluvia primera, la lluvia segunda, tiene que ver con todo lo que el hombre tiene que trabajar en la tierra. Por eso Dios estableció tiempos en cuanto al trabajo y a la vida humana. ¿Cuándo fue esto? Después del diluvio. Y aquí encontramos, digo esto porque antes de Noé, la Biblia dice que no había lluvia. La Biblia dice que era la tierra que a través de un vapor era como se regaba todas las plantas. Así que Dios estableció que ahora era la lluvia que vendría de arriba hacia abajo. Así que tenemos que considerar todo ello, porque no conocían de la lluvia hasta que llovió y de qué manera llovió. Así que ahora Dios dijo: bueno, la lluvia va a ser de esta manera, la lluvia vendrá de las nubes hacia la tierra, pero aquí establece Dios las condiciones de sus leyes. Génesis capítulo 8, todo vino después que a Noé hizo un altar, hizo un pacto con Dios, hizo un altar de sacrificio, y entonces Dios se agradó del altar de sacrificio de Noé, y esto fue lo que Dios estableció. Versículos 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí están todas las condiciones que Dios estableció después del diluvio. Habrá sementera, habrá semilla, habrá trabajo, habrá economía del cielo.
Por eso toda persona que está en problemas económicos aquí en la tierra, porque los problemas económicos vienen por el pecado del hombre, la injusticia del hombre, la corrupción del hombre. Por el hombre mismo hay problemas económicos en el planeta Tierra. Por eso estamos conociendo noticias como la inflación galopante que hay en algunas ciudades, en algunos continentes, y que no se para la inflación, y que por la inflación hay problemas para comer, hay problemas para pagar la renta, hay problemas de todo tipo en cuanto a la economía familiar, pero todo esto es ocasionado por el hombre apartado de Dios. No es un hombre justo, sino injusto, hay corrupción. Por eso Jesucristo vino precisamente para romper estas maldiciones del hombre. Ahora en Jesucristo podemos tener la oportunidad de cambiar la vida aquí en la tierra. Solamente tenemos que creer, porque Dios se mueve en lo espiritual. Aquí dice, mientras la tierra permanezca, no va a cesar la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios está en control del día y la noche, del calor y del frío, y del verano y del invierno. Y del invierno. No es el hombre. El hombre podrá hacer muchas cosas, pero todo será frustrado por Dios. Habrá sementera, habrá tierra para sembrar, habrá semilla para sembrar, habrá dinero y habrá siega. Dios pondrá la lluvia de otoño, que es la primera lluvia, la lluvia temprana y la lluvia de primavera, que para ayudar al hombre a que se madure el fruto. Así es. Entonces habrá buena economía aquí en la tierra. Sí, la primera lluvia ayuda en la siembra y la segunda lluvia, la lluvia tardía, ayuda para ya que el fruto agarre su plenitud. Por eso, ya el hombre la pueda cortar. Por eso la Biblia dice, en cuanto a depender de Dios, Proverbios 28:19, están escritas todas las bendiciones de Dios. Solamente hay que creer, hay que acudir a Dios. En medio de toda calamidad, en medio de todo problema, acudamos a Dios. Solamente Dios puede ayudarnos en el conflicto aquí en la tierra. Por eso tenemos que conocer a Jesucristo. Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Aquí Dios está hablando de la actividad de trabajar. Trabajar es una actividad propia del cuerpo. Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer, pero para que el cuerpo pueda comer su propia comida, tiene que activar su cuerpo en un trabajo. Dios creó todo esto, es el diseño divino. El mismo cuerpo tiene que alimentarse trabajando. Dios da dones y talentos precisamente para que a través de el don y el talento podamos recibir lo que necesitamos. Es el intercambio de talentos que hay en la tierra. Un hombre tiene lo que otro hombre no tiene, entonces hay un intercambio de lo que tiene uno y de lo que no tiene otro. Es el intercambio, trabajar para recibir un salario. Yo trabajo a favor de una persona, la otra persona me paga por lo que yo trabajo. El trabajo lo estableció Dios, el salario lo estableció Dios. Toda persona que trabaje debe comer, debe recibir un salario. Segunda de Tesalonicenses, hablamos ya del Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 11 y 12, habla ya del cristiano. Todo cristiano debe conocer estos principios. No dependemos nosotros del dinero, no dependemos de los hombres, dependemos de Dios. Y Dios nos facilita todo para que tengamos trabajo y tengamos para comer. Y eso es el verano. En segunda de Tesalonicenses 3, del 11 al 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
Jesucristo dio el mandato que hay que trabajar para que el cuerpo tenga el alimento propio y tenga la salud. Así que es un mandato de Dios. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de los requisitos para el cristianismo, para que haya comida en casa. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él llamó a personas que estaban trabajando. Los llamó a ser sus discípulos, los conocimos como los apóstoles de Jesucristo. Podemos leer la historia, por ejemplo, de Mateo. Mateo estaba trabajando cuando Jesucristo lo llamó. Pedro estaba trabajando, era pescador, era un trabajador y estaba trabajando cuando Jesucristo lo llamó. Por eso un día Jesucristo le dijo: Pedro, a partir de ahora serás pescador de hombres. O sea que el primer trabajo que Dios nos da es el trabajo de lo físico, de lo secular, para comer y alimentar el estómago. Es lo primero. Quien fue el ejemplo para nosotros fue Jesucristo. Cristo vivió una vida infantil, una vida de adolescencia, una vida de juventud, una vida familiar. Pero mientras estuvo en esa vida familiar, trabajó. Fue llamado o conocido como el hijo del carpintero, porque José, su padre adoptivo, era el carpintero de Nazaret. Pero ya después que murió José, entonces Jesús, el mayor, tuvo que tomar el oficio de su padre adoptivo José y se le conoció como el carpintero. Así se le conoció a Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Jesús tuvo que trabajar la carpintería. ¿Para qué trabajaba Jesús? Para tener dinero, para comer y alimentar a su madre María, a sus hermanos y hermanas, porque él era el mayor. Tenía que llevar el alimento a casa, así que Jesucristo trabajó. Y después, a los 30 años, Dios lo llamó al ministerio. El ministerio de Jesús fueron 3 años y medio. Y en 3 años y medio Jesucristo destruyó toda obra del enemigo. Así que es el ejemplo. El verano es tiempo de trabajo. Trabajar en lo físico y trabajar en lo espiritual. Sí. 2 tipos de trabajo. Primero es el trabajo de lo físico y después de lo espiritual. Por eso, si hay una persona que es cristiana y no tiene trabajo, acuda a Dios. Si tú no eres cristiano y no tienes trabajo, primero acude a Jesucristo. Cristo es el camino a Dios, pero tienes que creer en la obra de Cristo en la cruz. En el Evangelio de Marcos encontramos la gran comisión dada por Jesucristo de predicar el Evangelio. Es el trabajo de nosotros. Sí. Nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es el llamado de todo cristiano, hombre o mujer, indistintamente de su denominación, de hablar de Jesucristo. Todo cristiano ya debe tener un trabajo, debe tener un salario, debe estar alimentando a su familia. Ahora el Señor dice: tienes que hablar de Jesucristo donde quiera que estés. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo, habla de Jesucristo, sí. Es la solución al mundo, es la solución a este mundo caído. Es el llamado de Jesucristo. Este es el verano espiritual y lo representamos en un cuadro, porque hablar del verano es hablar de la iglesia. La iglesia nace al final de la primavera para entrar al verano. Jesucristo, Él dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que la gran comisión estuvo dada desde el principio, pero con el poder
del Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué con el poder del Espíritu Santo? Porque hay que confrontar al mentiroso, al diablo, al que está engañando. El diablo está usando el dinero. El diablo usa el dinero como un dios. El diablo hace del dinero un ídolo. Y las personas se acercan mucho al dinero y están adorando el dinero. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento, raíz de todos los males Es el amor al dinero. Es el trabajo del diablo con las personas que no tienen a Jesucristo. Por eso, si Jesucristo llega al corazón de una persona, saldrá de este engaño del diablo. Por eso Jesucristo dijo, recibiréis poder y me seréis testigos aquí en la tierra. La iglesia comenzó hace 21 siglos, se le conoce como la siega. Hoy ya estamos al final del verano, pronto viene Jesucristo. Por eso es dice, el tiempo id de y la hacer cosecha. discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Y hoy en día todas las naciones han sido bendecidas por la iglesia de Jesucristo, por el evangelio de Jesucristo. Juan 6:27, allí Jesucristo habla en cuanto a los dos tipos de trabajo que tenemos que desempeñar, porque hay personas que están trabajando en lo secular y también paralelamente trabajan en lo espiritual. Otras personas solamente trabajan en lo espiritual, pero antes trabajaron en lo físico. Así que primero es el trabajo físico y después el trabajo espiritual. Pero aquí tenemos esta revelación. Lo más importante no es el trabajo físico. El trabajo físico es para comer temporalmente. Tiene que ver con la temporalidad, tiene que ver con la vida terrenal. Pero nosotros no somos llamados a vivir eternamente en la tierra. Nuestra vida eterna está con el Señor en el cielo. Entonces, por eso es el segundo trabajo. Juan 6:27, Jesucristo lo dijo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad por la comida que no perece, es trabajar ganando almas para Cristo, es hablar de Jesucristo Predicar a cualquier el persona, es predicar el Evangelio. Es predicar y estar enseñar anunciando. el Evangelio. Así es. Por eso no debemos dejar de estar hablando de Jesucristo. El que está hablando de Jesucristo está trabajando para Dios. Y como estamos trabajando, pues hay salario. Porque Sí. todo el que trabaja recibe salario. Y Dios da el salario de muchas maneras. Lo da de manera espiritual, lo da de manera de salud física, lo da también de manera económica. Por eso estamos viendo cómo de pronto el recurso nunca se acaba, nunca se agota. El alimento en casa siempre hay para comer los días de la semana, nunca hay escasez en nada. Vemos los milagros de Dios, porque Dios está dando salario a toda persona que esté trabajando para Él. Si estás trabajando en lo secular, tienes que ser la persona más responsable de tu trabajo porque eres un hijo de Dios. Y todo hijo de Dios camina en el temor de Dios. Debemos honrar el trabajo que Dios nos ha dado y allí mismo empezar a hablar del Señor. Esta es la voluntad de Dios el Padre para el verano, que en el verano haya mucho fruto. Porque es en el verano donde vamos a recoger la cosecha. Mientras la iglesia cristiana esté en la tierra, siempre será el verano y pronto el verano terminará. El enemigo trata de distraernos en lo principal que tenemos que hacer aquí en la tierra, pero no caigamos en ese juego. Por eso Acérquense a Dios, acepten a Jesucristo. Jesucristo nos llama a Él. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor Jesús. Amigo, amiga, acércate a Jesucristo y camina en obediencia a su palabra y todo te irá bien. Pues bien, gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de inicio del verano, esperando que
hayan sido alumbrados. Hasta nuestro Dios los próximo bendiga. programa, Dios mediante.